Hola mi querido amigo, bienvenido a este nuevo vídeo de Eres un Milagro, en el que ya sabes, esta semana tenemos una serie especial en la que estamos hablando acerca de cómo escuchar la voz de Dios. De hecho, hemos tenido ya 2 vídeos especiales y os quiero dar las gracias a todos los que habéis comentado, los que habéis puesto vuestros testimonios, los que habéis estado expresando. Realmente es muy bonito leerlos. Así que muchísimas gracias a todos. Y bueno, ya sabes, ayer de hecho, estuvimos ya viendo un poquito más en profundidad 4 claves, y de hecho déjame que empiece recordándote un poco esas 4 claves que compartí contigo sobre cómo escuchar la voz de Dios en tu día a día. ¿Recuerdas? La primera era: calma tu alma para poder escuchar a Dios. De hecho, baja el volumen de las cosas exteriores, de tus preocupaciones, de tus actividades, y deja que tu espíritu se calme. Número 2, pon tus ojos en Jesús y fluye en Él. La idea principal es que puedas concentrarte en Jesús mientras le das gracias, le expresas lo que hay en tu corazón, te imaginas estar con Él en el cielo en silencio. La tercera clave era: está atento a los pensamientos o imágenes o palabras que recibas espontáneamente en ese tiempo. Dios siempre está hablándote, el problema es que no nos damos cuenta de ello. A través de estos pasos podrás estar más atento y más sensible a la voz de Dios, y Él, estoy seguro, que te hablará a través de esas imágenes, impresiones, sentimientos, palabras que irás recibiendo. Y la cuarta clave era: apunta todo lo que has recibido en tu cuaderno o en tu diario de oración. Básicamente, la idea es que recibes algo, lo escribes y lo examinas. De esta manera podrás realmente aprovechar al máximo lo que Dios quiere decirte. Cuando crecemos en escuchar la voz de Dios, podemos incluso recibir cosas de Él en otros contextos, tales como, estás en la ducha, o estás conduciendo, o estás haciendo cualquier actividad del día a día. Y a mí me pasa muchas veces que, estoy con personas, o estoy en situaciones, estoy yendo y viniendo, y de repente hay una palabra, hay un pensamiento específico para una situación que me viene al corazón. Al final, mi querido amigo, no tiene que ver con momentos específicos, tiene que ver con una conexión continua con Dios. ¿Sabes? Realmente al final, todos establecemos más o menos tiempos de oración, pero al final, en la medida en la que vamos creciendo, aprendemos a vivir de una manera más constante en esa conexión continua con Dios, al punto de que aprendemos a vivir con nuestro espíritu en calma, siempre atento para recibir. ¿Recuerdas que dijimos que calmarse es el primer paso? Pues en la medida en la que maduramos en este área, aprenderemos a vivir de una forma más continuamente en esa calma, en ese reposo de Dios, aún en medio de las actividades del día a día. Quizá por fuera puedes estar haciendo 1000 cosas, pero por dentro estarás en paz y estarás atento a lo que Dios quiera poner en tu corazón. Cuanto más aprendes a escuchar la voz de Dios, más se llena tu corazón de amor por Él. De hecho, déjame repetirte esto: cuanto más escuchas la voz de Dios, cuanto más le escuchas a Él hablarte, más se llena tu corazón de amor por Él, de amor por Dios. Es ahí cuando empiezas a tener una relación real con Jesús. Y mi querido amigo, no hay nada absolutamente en el universo que se compare con la posibilidad de tener una relación real, auténtica con Dios. Cuanto más real y auténtica y profunda es esa relación, cuando tienes esa relación profunda con Dios que es tan preciosa, más te das cuenta de que Dios está totalmente a favor de ti. Él te ama, Él quiere bendecirte, Él quiere hablarte, y Él es el que te ha mandado, mejor dicho, Él no es el que te ha mandado enfermedades o tragedias o cosas para enseñarte una lección ni nada por el estilo. Ese jamás es su corazón. Cuanto más le conoces, empiezas de verdad a conocer el corazón de Dios, su carácter, su capacidad, y de hecho tú eres capaz también de discernir mejor las cosas que hace, lo que ocurre y a qué se refiere cada cosa. Esa relación viva con Él transforma nuestras vidas desde lo más profundo. Hay 2 preguntas que son muy frecuentes en el tema de escuchar la voz de Dios. De hecho, la primera es, y apuntábamos a ella el otro día ya, es: ¿cómo puedo interpretar las visiones, las imágenes o los vídeos, las escenas que me vienen a la mente? Y segundo, que es la que vimos el otro día: ¿cómo puedo estar seguro de que Dios es el que me está hablando y de que no soy yo o mis pensamientos o cualquier otra cosa?
En relación con la primera pregunta, es cierto que en ocasiones las visiones o las imágenes o las escenas que tenemos en la mente a veces son muy simbólicas y pueden ser difíciles de interpretar. Los símbolos pueden significar cosas diferentes para cada persona, ya que Dios nos habla a cada uno usando nuestro lenguaje, aquello con lo que estamos familiarizados. Por ejemplo, quizá a mí Dios me da una imagen relacionada con unos cereales concretos que tomaba cuando era pequeño para el desayuno. Para mí esos cereales tienen sentido y evocan una serie de realidades de mi niñez. Pero quizá para ti la imagen de esos mismos cereales no tendría ningún sentido, porque ni siquiera quizás conoces esa marca. Entonces, Dios usaría otra imagen diferente que sea significativa para ti para hablarte de una manera concreta. Una de las cosas más importantes es estar bien atentos a las imágenes que estemos recibiendo o a las escenas que estemos recibiendo o viviendo en ese momento. Deja que se desarrolle hasta que sientas que ha llegado al final sin interrumpirla con preguntas o con pensamientos, sin interrumpirlo básicamente, sino deja que se desarrolle hasta el final para ver qué significa. Y de hecho, cuando sientas que ya ha terminado, entonces sencillamente está atento, estate descansado, pensando, orando, pidiéndole al Señor que te dé revelación, ¿sabes? Pero eso cuando sientas que ya ha terminado. Y entonces ahí cuando ya has pasado por ese proceso de pensar, de orar, de pedirle al Señor, ahí es cuando empiezas a escribirla. ¿Sabes? Y de hecho, escríbela de la manera más completa posible. Todo lo que seas capaz de recordar. Escribe también lo que has sentido, cómo era el ambiente quizás en esa imagen que has tenido, por ejemplo, o en ese pensamiento. ¿Qué detalles hay que puedas recordar? Tanto detalles de carácter visual o el sentimiento que te daba o lo que te ha evocado. Escribe todo eso. Y aquí, después de eso, pregúntale más a Dios en ese mismo texto. Y de hecho yo lo hago muchas veces cuando escribo mis sueños o cuando escribo algo, siempre termino escribiendo debajo del párrafo: Señor, ¿qué significa esto? Y estoy atento para ver cualquier cosa que Dios quiera mostrarme de alguna forma. Siempre pregunta a Dios. Esa es una clave importantísima. La Biblia nos dice en uno de los pasajes: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y de hecho, siempre que tengo una imagen, una palabra, algo que no entiendo, incluso aquello que más o menos entiendo, siempre lo primero que hago después de escribir esa imagen o esa palabra que me ha venido o eso, lo que sea, siempre oro y le pregunto al Señor: Señor, ¿qué quieres decirme con esto? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es tu corazón en todo esto? Y escucho. Y estoy sencillamente unos segundos o un par de minutos, sencillamente pues escuchando, pensando en Jesús, dejando que Él me muestre cosas, por así decirlo, dejando que Él pinte el cuadro, que Él me muestre qué es lo que me quiere decir con esto. Y muchas veces, nada más preguntarlo, me viene automáticamente algo como un significado, o al menos una parte importante de ese significado. Otras veces, pues no recibo nada claro en ese momento y entonces lo que hago es sencillamente dejarlo aparcado. Le pregunto acerca de una imagen o acerca de un pensamiento que me ha venido, no tengo claridad, pues lo dejo a un lado. Al menos está escrito y lo tengo ya ahí para el futuro, porque hay veces que tenemos, como te decía ayer, hay revelaciones, hay cosas que nos vienen, pero en un momento concreto pues no nos dicen nada. Sin embargo, en el futuro decimos: wow, es verdad, yo ya soñé acerca de esto, o yo ya recibí una palabra acerca de esto. Dios realmente muchas veces habla en esas formas, en las que antes de que algo ocurra ya nos está mostrando, aunque en ese momento parece que no tiene sentido. ¿Sabes? Y es muy interesante porque a veces no preguntamos, volviendo sobre el tema de preguntar. A mí me ha pasado muchas veces el hecho de, sobre todo al principio, de tener imágenes o tal, e intentar pensar yo mismo: ¿y esto qué quiere decir? E intentar darle significados, pero no preguntar. La clave, y de hecho hay tantos pasajes que Jesús mismo nos dice en cuanto a, nos invita a preguntar, nos invita a pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pregunta y te será contestado de alguna manera y en el tiempo de Dios. Y la verdad es que no tenemos solo que quedarnos en pensar y decir esto qué quiere decir, sino tenemos que preguntar: Señor, ¿qué significa esto? A mí me ha pasado, en serio, muchas veces en las que no lo he hecho y luego al final realmente pues me he dado cuenta y me he preguntado a mí mismo: ¿y por qué no pregunto literalmente a Dios? Y al preguntar a Dios es cuando ¡pum!, viene esa revelación. Como te he dicho, no siempre de la misma forma, pero al preguntar, sin duda, Dios empieza a obrar más, porque cuando preguntamos, cuando pedimos, se nos da.
Si has seguido los pasos para escuchar a Dios, como dijimos el otro día, y tienes quizá aún así un fuerte deseo en tu corazón de hacer algo, probablemente es Dios quien te está poniendo ese deseo. Cuando estás en ese ambiente de un corazón puro que realmente busca la voluntad de Dios, no de alguien que quiere intentar forzar e intenta buscar cualquier excusa para hacer lo que quiere. Eso, ahí entonces hay un problema. Pero cuando tienes un corazón puro que realmente busca hacer la voluntad de Dios, y en medio de ese proceso tienes un deseo que parece que no se va y oras por ello, y además es algo que es bueno, que puedes entender que es bueno, que no es pecaminoso en ninguna forma, pues eso es probablemente una pequeña invitación de Dios para que puedas de hecho ir adelante y que pruebes eso, que des ese paso y que sigas avanzando en ese tema. Obviamente que es sabiduría. No va a ser, sabes, hay un problema que podríamos tener es si alguien piensa, bueno, pues voy a preguntarle a Dios con quién tengo que casarme, o que si tengo que mudarme, o tengo que hacer algo. Sabes, esas son preguntas que son realmente muy importantes, son totalmente, radicalmente importantes. Entonces no podemos de una forma a la ligera preguntar eso, recibir una pequeña cosa y ya está. Este tipo de decisiones requieren realmente madurez, requieren el hecho de realmente escuchar claramente que Dios te está diciendo esa hacia aquí, y entonces es una cosa que se confirma y de hecho es claro, pero no es lo que estamos hablando aquí. Esas son como decisiones de muy grandes, por así decirlo, muy importantes, pero en decisiones más pequeñas del día a día. Es ahí cuando empezamos a realmente aprender más a escuchar la voz de Dios, en las pequeñas cosas, en esos pequeños detalles que no son peligrosos, por así decirlo, para ti, que no es que si te equivocas, yo qué sé, si te equivocas con la persona con la que tienes que casarte, o te equivocas en mudarte o en cambiar de trabajo, eso tiene repercusiones graves. Entonces ahí con eso no hay que por así decirlo, probar y crecer. Para esas decisiones debes ya tener un nivel de sabiduría para poder tomar las decisiones correctas. Pero en el día a día, pues hay pequeños detalles, pequeñas cosas que podemos empezar a preguntarle a Dios, y que eso nos permitirá, de hecho, ir aprendiendo y poder discernir la voz de Dios, y por ensayo y error, con pequeñas cosas que no son relevantes, ir aprendiendo. Y de hecho, pues cuanto más vayas probando, más le vayas preguntando a Dios, Señor, ¿dónde tengo que ir hoy? ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacer lo otro? De nuevo, no son grandes preguntas existenciales, pero según vas preguntándole a Dios por los pequeños detalles de tu vida, Señor, ¿tengo que hacer esto ahora? Señor, ¿cuál es tu voluntad en este aspecto? ¿Tengo que ir a este sitio? ¿Tengo que ir a comprar esto en esta tienda o en esta otra tienda? ¿Sabes? Cuando le vayas preguntando cosas del día a día y estés atento a su voz, empezarás a discernir cada vez más, empezarás a escuchar más la voz de Dios, incluso en los pequeños detalles, porque Dios siempre habla. Él no para de hablarnos y Él quiere guiarnos incluso en pequeñas cosas. Entonces, pues, ¿sabes? Es muy interesante porque cuando preguntas algo, hay momentos en los que vas a sentir como que te viene algo, te viene una palabra, te viene algo, y ahí vas a empezar a discernir qué es lo que hay detrás, qué tipo de sentimientos te está trayendo eso que estás escuchando o que estás viendo. Y ahí es cuando empiezas a discernir, ahí es cuando empiezas a diferenciar. Por ejemplo, pides algo al Señor y te viene una idea, pero a la vez cuando piensas en esa idea no sientes del todo paz. Es como que hay algo que no termina de cuadrar. Probablemente eso no es Dios, sino que es probablemente más tus pensamientos, tus sentimientos, o incluso, pues, sabes, cosas que quieren venirte para distraerte. Sin embargo, le pides algo a Dios y empiezas a sentir, quizás no tiene mucho sentido lo que estás sintiendo, te viene una idea, no tiene demasiado sentido quizás, pero sin embargo sientes paz en tu corazón y realmente sientes esa bendición, esa paz, sabes de alguna forma que hay una claridad en todo esto. ¿Sabes? Pues ahí lo que estás haciendo es que estás aprendiendo a discernir, estás aprendiendo a discernir no solamente los pensamientos como tal, sino lo que hay detrás de los pensamientos. Porque al final, ¿sabes? Por así decirlo, mira, yo llevo mucho tiempo discerniendo la voz de Dios y puedo diferenciar de una manera bastante clara cuando los pensamientos que me pasan por la mente son pensamientos puramente humanos, cuando son incluso pensamientos que el enemigo quiere intentar poner, o malas cosas que quiere poner en mi mente, o cuando son pensamientos de Dios. Son diferentes porque se sienten cosas diferentes en el corazón, y con el tiempo y con la experiencia, en mi caso, he ido aprendiendo y perfeccionando mi discernimiento con la ayuda del Señor. Es
como cuando escuchas a alguien, sabes que ese alguien, pues por la voz, escuchas y sabes que quien te está hablando es esta persona. Y si escuchas otra voz, sabes que es esta otra persona. No puedes explicarlo, no sabes el por qué muy bien, pero sabes porque has aprendido a diferenciar las voces. Sabes que esta es menganito y esta es fulanito. Lo mismo pasa cuanto más estás practicando con el Señor. Y aún así, todavía estoy aprendiendo. Y de hecho, recuerdo, pues hace 2 años, es una anécdota que me venía, pero recuerdo que hace 2 años nevó muchísimo en Madrid. Y yo, de hecho, quería salir a la calle para recoger un paquete en la oficina de correos. Una cosa muy sencilla. Algo que había llegado a mi nombre, quería recogerlo, pero había nevado bastante, lo cual no es típico en Madrid. Entonces, pues vi que había gente por la calle, algunos con pantalones vaqueros, y cuando pregunté al Señor de alguna forma cuando me estaba diciendo qué es lo que tengo que hacer, y estaba atento como siempre en mi corazón y sentí que tenía que ponerme pantalones de nieve. Pero en mi mente no tenía demasiado sentido, ya que, como te digo, veía que había gente que iba con vaqueros, parecía que había claros, así que no, probablemente pensé en mi mente que no iba a pasar nada y que seguramente pues con los vaqueros iba a ser suficiente y que iba a salir todo bien. Entonces, por un momento dije, bueno, pues este pensamiento que me ha venido seguramente es algo mío, no pasa nada, voy a ir con mis pantalones vaqueros. Pero en el fondo de mi corazón, muy en el fondo, tenía esa cosa de, creo que esto realmente sí que es algo de Dios. Pero, ¿sabes? A veces vamos rápido, tomamos decisiones y es como, bueno, pues venga, no pasa nada, lo hago. Sigo con mi primera idea. Fue algo espontáneo. Y entonces, pues de alguna forma, pues ya, aunque sabía que había algo ahí, pero bueno, dije, venga, pues voy para allá. Y, vamos, no le di demasiada importancia porque no era una decisión trascendental. No era una decisión importante, digamos así, ¿sabes? Como casarse o como cambiar de trabajo. Entonces, bueno, fui con mis pantalones vaqueros, empecé a caminar, me empecé a hundir en la nieve, era más profundo de lo que pensaba. A los 3 minutos me tuve que volver a casa, quitarme esos pantalones, ponérmelos de nieve, secarme. Y después de todo eso, estaba pensando en mi corazón y estaba diciendo, Señor, realmente discerní algo. Sabía dentro de mí, de mi corazón, que realmente tenía que haberme puesto pantalones vaqueros. Lo siento, Señor, ayúdame para corregir esto y para estar más atento a tu voz. Y así, ¿sabes? En cosas del día a día, como te decía, pequeños detalles, es ahí donde aprendes a discernir. Es ahí, por ensayo y error, donde aprendes a ver que esto realmente suena como la voz de Dios y creo que es correcto. Lo haces y ¡pum! Justamente era así. Luego tienes otro en el que dices, esto no me da paz, aún así lo haces y ¡pum! Sale mal. Y dices, ok. Ya he aprendido para la próxima vez que no tengo que hacer esto. Esto no suena como la voz de Dios. Esto sí, esto no. Y así, por ensayo y error, con la práctica, con la experiencia, de nuevo, decisiones que son muy poco importantes, es cuando empiezas a aprender. Por eso te quiero animar, mi querido amigo, a que siempre le preguntes cosas a Dios. De hecho, recuerdo pues una mujer que escuché su testimonio, pues un día quería pues comprar unas cosas para hacer unas actividades con unos niños y le preguntó al Señor, Señor, ¿a qué tienda tengo que ir para comprar esto? ¿A esta o a la otra? Y sintió inmediatamente, claramente, que tenía que ir a esta tienda. Y de hecho, el hecho de ir a esa tienda le permitió conocer a otra mujer que necesitaba de Jesús y de hecho, pues en su corazón sintió que tenía que compartir su testimonio con ella y su vida cambió radicalmente porque se había dejado guiar por un pequeño detalle. Señor, ¿dónde quieres que vaya ahora? ¿Qué quieres que haga? Yo a veces en mi caso casi, Señor, ¿qué ropa debo ponerme? Son cosas del día a día, son detalles, ¿sabes? Súper pequeños, pero en mi caso hago parte a Dios de ellos y quiero estar atento incluso en esos pequeños detalles porque sé que Dios obra de formas tan profundas y tan preciosas que a veces incluso un pequeño detalle puede ser algo que Dios use para bendecir a otras personas o para cambiar una realidad. Así que, mi querido amigo, al final es una cuestión de fe y es una cuestión de escuchar, de estar atento a la voz de Dios. Y bueno, pues como te decía, siempre es importante que podamos pues estar atentos a lo que vamos sintiendo y pues ahí aprender a discernir esa voz de Dios y tomar ciertos riesgos, ¿sabes? Cuando, pues por ejemplo, el tema de salir con los pantalones vaqueros o con los pantalones de nieve, pues ahí, bueno, pues eso no era demasiado grave, pero, ¿sabes? Cuanto más tiempo pasas escuchando la voz de Dios, más fácilmente podrás reconocerla. Escuchar a Dios te impulsará hacia una nueva realidad en la cual verás
veas más la obra del Espíritu Santo en tu vida y a tu alrededor. Uno de los grandes problemas que tienen muchas personas es su forma de ver la oración. Ven la oración como una forma de conseguir cosas de Dios. Le piden, pero sienten que Dios les ignora. Entonces ruegan con más intensidad para ver si al final ocurre como la parábola del juez injusto, en la que, pues bueno, a ver si ya por fin Dios está un poco cansado de lo pesados que somos y se digna en contestarnos y en concedernos nuestra petición. ¿Te has sentido alguna vez así, en cierta forma, mi querido amigo? ¿Te has sentido como que parece que la oración es casi como una lucha con Dios, un tira y afloja para ver si al final conseguimos que Dios nos dé lo que queremos y si conseguimos convencerle para que tenga piedad y misericordia de nosotros? Pero mi querido amigo, ¿y si la oración no fuese así, no fuese eso? Cuando empiezas a escuchar a Dios, te das cuenta de que tanto la oración como el carácter de Dios son muy diferentes a lo que a veces imaginamos. Escuchar a Dios te ayuda a conocer el amor de Dios de una forma tan profunda y tan real que te ayuda a ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando eres guiado por el Espíritu Santo, puedes orar por aquello que Él te está llevando a orar y entonces verás fruto y verás oraciones contestadas porque estarás orando de acuerdo al corazón de Dios por aquello que Él te guía a orar, como un padre pues guía y hace cosas con su hijo o con su hija. Sabes, Dios quiere obrar con nosotros, Él quiere guiarnos, no tenemos que luchar con Dios, no estamos luchando contra Él para ver si conseguimos que nos conceda lo que le pedimos, al contrario, nos asociamos con Él, Él te ama más de lo que puedes imaginar, más que a ti mismo. Él te ama y Él quiere bendecirte y Él quiere que puedas conectar con Él, escuchar su voz y orar de la forma correcta para que puedas ver milagros y cosas increíbles que Él ya ha preparado para ti. Esa fue la experiencia también de David Tegui. ¿Recuerdas? El pastor David Tegui, hemos estado hablando de él estos días. Pues él, en una de las reuniones que tuvo, pues uno de los, ¿sabes? En una actividad que hizo, él ha recibido cientos de testimonios en su ministerio a lo largo de estos años. Y uno de esos testimonios era precisamente de pues, una pareja que le comentaron, de hecho se llamaba pues, José María y a su esposa Colette, habían aprendido a escuchar la voz de Dios. De hecho, habían hecho una de las formaciones de David y ya estaban más atentos a todo lo que Dios pues hace. Y entonces, en ese momento dice que, bueno, estaban orando un día y de hecho le mandaron este testimonio a David. Dice que estaban orando y Colette tuvo una imagen, una visión en su mente, algo totalmente sin sentido de un punto de vista humano, que era, ella vio a uno de los amigos del colegio de su hija envuelto en vendas, como si fuese Lázaro, como si estuviese saliendo de la tumba. Y de hecho, pues estaba, imagínate la imagen, ¿no? Te imaginas a este amigo de tu hijo o de tu hija del colegio, está envuelto en vendas. Entonces, al compartir esa imagen que tuvo Colette con José María sintió que hacía referencia como a ese pasaje de Lázaro y que de alguna forma sentía como que era llevado en el espíritu o era animado a orar para que las vendas cayesen. Eso que sintió. Cuando Colette le compartió ese testimonio, automáticamente José María sintió que lo que tenía que hacer, el siguiente paso, era orar para que esas vendas cayesen. Era algo descabellado humanamente, ¿verdad? No tiene ningún sentido, pero sin embargo, él lo hizo por fe. Empezó a orar para que esas vendas fuesen cayendo de la vida de este chico, empezando por las vendas de la cabeza, siguiendo por las del pecho y así hasta llegar a las de los pies. Entonces, así se terminó ese momento de oración. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿verdad? Unos días más tarde, ese mismo chico, que además era de origen musulmán, aunque no practicante, aceptó la invitación de un amigo, no de su hijo siquiera, de un amigo, para ir a un campamento cristiano durante el fin de semana. Ahí el chico decidió dar su vida a Jesús. Y cuando José María y su esposa se enteraron de lo que había ocurrido, imagínate la sorpresa, imagínate, ¿sabes cómo Dios actuó de una forma preciosa? Dios les dio una imagen a ellos para que orasen por este chico y de hecho les dio incluso la sabiduría para saber cómo orar para que las vendas pudiesen caer de la vida de ese chico. Dios
realmente usó la oración de José María y de Colette para poder obrar y actuar en la vida de este otro chico tan precioso, que realmente necesitaba a Jesús y que no tenía cómo poder pues encontrarse con él, por así decirlo. Y a través de la oración empezó a obrar ese milagro, no porque Colette o José María tuviesen que luchar con Dios ni convencerle, nada por el estilo. Fue Dios el que inició ese pensamiento, fue él el que a través de la oración de Colette y de José María pudo obrar y pudo tocar a ese chico, pero todo fue Dios que lo inició. Puedes ver que sencillamente ellos estaban atentos y fueron guiados por lo que Dios les estaba mostrando para poder preparar un milagro en la vida de ese chico. Mi querido amigo, Dios quiere transformar tu vida de oración para que pase de ser algo frustrante, algo que a veces quizás te agobia o algo que, pues, sabes, es como una lucha, para que se convierta en algo que es increíblemente precioso y edificante. Y es por ese motivo que mi amigo, el pastor David Tegui y yo, hemos preparado una guía en audio. De hecho, la preparamos ya hace 2 años y la lanzamos en Un Milagro Cada Día. Pero pues la compartimos ahora otra vez porque pensamos que muchos de vosotros quizás no la conseguisteis en aquel tiempo. Entonces, pues bueno, mañana os daremos más información de todo, pero solo para que lo sepas. Es una audio guía que durante 15 minutos al día, durante 21 días, vamos a estar trabajando sobre cómo escuchar más la voz de Dios. Es una guía, pues es educativa, busca cada día crecer de manera progresiva. En ella contamos nuestras experiencias, él las suyas y yo las mías, pero al final, bueno, soy yo el que lo cuento todo. Y él, la verdad es que David Tegui lleva más de 8 años ministrando y es muy conocido en Francia, así que tiene muchísimas experiencias. Es probable, de hecho, como te digo, que tú ya tengas esa audioguía del pasado, así que si ese es el caso, pues no hace falta que la descargues otra vez porque ya la tienes del pasado. Pero si no la tienes, pues creo que será algo muy, muy, muy importante para ti, algo que te va a ayudar realmente a desarrollar esa sensibilidad, el estar más conectado con Dios. Así que entonces, pues bueno, mañana te comentaré todo bien, ya te enviaré toda la información con el email también. Y así, pues bueno, pues espero que realmente este material que hemos preparado desde jesús.net, ahora lo hemos rehecho un poquito, pero es básicamente lo mismo que hace 2 años. Espero que sea de una bendición enorme en tu vida. Como te digo, mañana te pasaré la información. Pero también seguiré compartiendo cosas contigo. De hecho, pues ya verás que hay más sorpresas que también están a punto de venir y de también pues para bendeciros a todos, así que bueno, os tengo al corriente de todo. Y lo único, pues déjame que ore por ti. Señor, te doy gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te quiero pedir que cada uno de mis amigos, de mis hermanos, sea tocado y bendecido. Ayúdanos a poder escuchar más tu voz, a poder ser guiados por tu Santo Espíritu. Enséñanos, Señor, a saber qué hacer y cómo hacerlo. Señor, y te quiero pedir que cada uno de mis amigos, de mis hermanos, puedan ser tan tocados, tan transformados, tan guiados por ti, que podamos ser realmente a estar atentos a tu voz y ver milagros y cosas impresionantes que tú ya has preparado. Guíanos, Dios, y te pido que cada uno de mis amigos, de mis hermanos, pueda empezar a experimentar más lo que es escuchar tu voz y que pueda ser guiado, dirigido por ti, en el nombre de Jesús. Gracias por todo, Señor. Amén. Amén. Mi querido amigo, te animo a que puedas dejar comentarios en este vídeo. Te animo a que estés súper atento a los emails porque, como te digo, mañana compartiré esa información contigo ya acerca de la audioguía. Pero aparte hay más sorpresas, hay unas cuantas más, así que estate atento. Mira siempre tu correo, mira aquí en YouTube que también anunciaré y te pasaré más información, y seguimos en contacto a lo largo de esta semana en la cual estamos buscando crecer más en escuchar la voz de Dios. Así que el Señor te bendiga grandemente, un fuerte abrazo y te veo mañana. Hasta luego, adiós.